Es de tal magnitud lo que se anunció ayer, que un hecho histórico, que valdría la pena dimensionar. Es decir, la pregunta que le hacías a Jimena de la Federación Internacional de Derechos Humanos me parece que es la central. ¿Qué significa que sean crímenes de lesa humanidad? Es decir, desaparecidos sabíamos que hay en México, ejecuciones, tortura, desplazamiento, etcétera. Pero ¿qué significa que algo alcance el umbral de crimen de lesa humanidad? Habría que ir a la historia para entender cuándo surgen los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad se crean para el Tribunal de Nuremberg. No existían. Es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional dice, hay cierto tipo de crímenes que rebasan el crimen ordinario. Churchill lo nombró como que en la Segunda Guerra Mundial se estaban viviendo crímenes que no tenían ni siquiera nombre. Para entonces estos crímenes mayúsculos solamente estaban contemplados los crímenes de guerra, aquellos que se cometen en un conflicto armado, internacional o interno. En el Tribunal de Nuremberg se incluyen dos más, que son los crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad y el crimen contra la paz, que después se convirtió en crimen de agresión. Y 3 años después del Tribunal de Nuremberg, en 1948, se define el genocidio. La comunidad internacional decide que estos 4 crímenes, es decir, el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, conforman un bloque que se conoce como crímenes internacionales. Esos 4 crímenes internacionales, que por ejemplo esos son los que tiene competencia la Corte Penal Internacional, o tuvieron competencia el Tribunal de la ex Yugoslavia o de Ruanda, por ejemplo. Esos 4 crímenes internacionales son de tal gravedad que son de interés de la comunidad internacional, su prevención y su sanción, porque afectan de manera muy directa la esencia misma del ser humano. Es decir, cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de uno de estos 4 crímenes internacionales. No es que sea un tipo penal o un agravante de un tipo penal que se diga, bueno, es que fue un asesinato pero fue con alevosía y ventaja, es un agravante. Es decir, un crimen de lesa humanidad no es un agravante de un crimen ordinario. Estamos en una categoría distinta que aplica, y lo decía muy bien Jimena, ya no habría que aplicar el derecho penal internacional, es decir, un cuerpo legal creado ex professo para estas situaciones límite de la humanidad. Entonces, estamos ante eso, ante un crimen de lesa humanidad, uno de estos 4 crímenes internacionales. Me llama la atención, no sé si es ignorancia, mala fe o acción coordinada, que los diarios mexicanos no hayan traído eso como nota. Nosotros principal. Estamos aquí como principal. Sí. Bueno, en Aristegui, le has dedicado buena parte del día de ayer. Y, pues parece que y hoy mismo, porque no hay, claro, no hay otra. Histórico. Entonces, no encuentras que se esté registrando claramente en la prensa mexicana. Pues repito, no sé si sea indicios de lesa humanidad debería estar. O hay ignorancia, que me parece que no, por el hecho histórico, o hay una acción concertada para callarlo. Solamente La Jornada y El Heraldo lo traen, pero traen la versión del gobierno. En primera plana. Reforma lo trae de muy abajo, pequeño hasta abajo. Primera plana abajo, sí. Entonces, pues, de alguna manera, esto explica buena parte de la problemática en la que estamos metidos en el país. Es decir, hemos decidido que esto no sea una discusión pública. O los grandes medios, o muchos de los grandes medios, o la mayoría de los grandes medios, ha decidido que esto no sea tema. Dicho esto, Carmen, y me parece que es importante ponerlo muy claro, me di a la tarea de tratar de rebatir los puntos que dice el gobierno en su comunicado. Primero dice que principalmente se trata de 4 estados. Revisando el documento, evidentemente no. Es decir, la Federación Internacional de Derechos Humanos, que es quien hace la solicitud, tiene documentados 4 estados. Acabamos de escuchar a su director. Jimena, pero incluso el mismo documento habla de una lista enorme de estados. Y no nada más de crímenes, porque la respuesta del Estado mexicano, del gobierno mexicano, parece que se la está mandando a la oposición política, diciendo, es que esto es del pasado, es que esto es... En el tercer renglón, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los nombres de los presidentes, como diciendo, es de allá. Y que las cosas cambiaron a partir de 2018. Incluso el último párrafo habla... Bueno, a ver.
Por eso, pero la ONU, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, no es la oposición política. No es la prensa fifí. Entonces, al final, en el comunicado hablan de la transformación, vamos, con una retórica política me parece fuera de lugar. Fuera de lugar totalmente. Entonces, no son crímenes en 4 estados, no son solo del pasado, incluso el documento... ¿Y si fuera en 4 estados? Sería suficiente. Sería suficiente, pero no es solo 4 estados. Y luego dicen que no son desapariciones forzadas. Me parece que aquí vale la pena, ayer Santiago Corcuera lo explicó de manera muy puntual, pero la desaparición forzada, como lo explicaba Santiago, es la privación de la libertad de una persona por agentes del Estado o grupos o personas no estatales, es decir, grupos independientes, que actúan con el apoyo, la autorización o la aquiescencia del Estado. Pero seguido de la negativa de dar a conocer la suerte o el paradero de la persona. Es decir, negarse, cuando una autoridad, incluso está en la Ley de Desapariciones Forzadas de México y también a nivel internacional, cuando un ente oficial, autoridades, agentes del Estado, niegan información que dé a conocer el paradero o la suerte de una persona desaparecida, recordemos que es un delito continuado, también comete desapariciones forzadas. Pues hice una lista de cosas que me iba acordando. Recordemos que cuando se fue el grupo de expertos independientes de Ayotzinapa, se fue denunciando que el ejército mexicano se negó a entregar información que podía ser útil para la localización de estas personas. En la respuesta que da el Estado mexicano, incluso en la que manda el lunes pasado, acaban de subir a la página del Comité de Desapariciones, el gobierno mexicano manda una segunda respuesta este lunes, el 30 de marzo, hace referencia a la guerra sucia y dice que en México se creó una comisión de la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no recordamos que esa comisión de la verdad se quejó, acusó también al gobierno mexicano de negar información, particularmente al ejército. ¿Cuántos reportajes han salido, Carmen, de Guacamaya Leaks? Muchos. En los que se dice la inteligencia del ejército tenía conocimiento de que tal funcionario público tenía vínculos con el crimen organizado y no hizo nada. Bueno, eso no dice el documento, eso decimos cuando lo vemos. Sí, cuando lo vemos. O sea, cuando vemos que desde cuándo sabían tal o cual cosa con tal detalle y por qué no hicieron nada. En el caso de Bermúdez Requena, por ejemplo. En el caso de Bermúdez Requena, por ejemplo. Entonces, agentes del Estado mexicano tenían información de otros agentes del Estado que estaban participando en actos violentos vinculados con el crimen organizado y decidieron no hacer nada. Bueno, eso es consentimiento de desapariciones, eso es aquiescencia. Otros ejemplos, para que no se piense que esto es un tema de Morena. Esto no es un tema de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni del Verde. Esto es un asunto del Estado mexicano.